Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre las habilidades sociales. De hecho, esto es algo que ustedes ya conocen y manejan. Y ustedes saben que es fundamental para poder entender a las demás personas y poder entenderse uno mismo, es practicar justamente las habilidades sociales. ¿Pero qué son? Las habilidades sociales son capacidades desarrolladas por las personas para tener un comportamiento adecuado y positivo que le permita enfrentar y compartir diversas situaciones personales y sociales en su vida escolar, familiar y sociocomunitaria. De hecho, al estar inserto dentro de la sociedad, constantemente estamos relacionándonos con las demás personas. Entenderlas a ellas, saber por qué actúan de cierta manera y comprenderlas nos ayuda a nosotros también a poder tener mejores relaciones personales. Por eso es muy importante a la hora de hacer algo, hablar siempre con respeto, siempre con educación, pedir la palabra cuando vamos a hablar para que pueda haber justamente esa armonía entre todos los pares y se puedan llevar bien. Bien, a través de las habilidades sociales, las personas tienen la posibilidad de comunicarse con los demás. ¿Para qué? Para poder expresar sus ideas, sus opiniones, sus quejas y dudas. De hecho, es así como se va formando también la amistad. Uno empieza a contar un poquitito ciertas cosas personales suyas, la otra persona también va contando cosas personales, se va armando un lazo afectivo y de ahí luego se convierte en una amistad. O sea, básicamente nosotros también necesitamos de las demás personas para poder subsistir, para poder quitarnos las cosas que tenemos dentro de nosotros. Y constantemente también por eso buscamos la aprobación de las demás personas. Bueno, las habilidades sociales es un aprendizaje también obviamente que se forma dentro de la familia. Cuando el chico, el padre le enseña a comportarse, a saludar, a pedir por favor, a levantar la mano para hablar y cosas así, va practicando lo que serían las habilidades sociales que luego, cuando llegue obviamente a la adultez, va a seguir teniendo en cuenta esos criterios y va a ser respetuoso con las personas. Y eso es un valor que, por ejemplo, hoy en día se ha perdido bastante. A veces ni siquiera queremos saludar a las personas o directamente lo ignoramos y cosas así. Y eso es una falta de habilidad social porque al fin y al cabo yo no le conozco a la otra persona y le estoy juzgando antes de ni siquiera saber o conocerle bien. Es por eso que si practicamos nosotros las habilidades sociales en general, vamos a poder tener mayores relaciones personales y nos va a gustar incluso mucho más relacionarnos con las otras personas, como son las personas extrovertidas, por ejemplo. O sea, no vamos a tener drama de hablar con cualquier persona sin la necesidad de tener esas ideas prejuiciosas de cómo sería la persona con nosotros o cómo es la persona en sí. Bien, también hay un problema si hay una falta de desarrollo de habilidades sociales que puede afectar obviamente la parte emocional y puede desequilibrar generando algún tipo de trastorno, obviamente. El no poder entender los sentimientos de otra persona, el no poder compartir con otras personas, significa que hay un problema y es una de las bases principales para que aparezca un tipo de trastorno específico. No estamos hablando de un trastorno así de personalidad, obviamente, pero puede ser parte del estrés, la ansiedad, la depresión, que son también otro tipo de trastornos. Bien, ¿cuáles son las características de las habilidades sociales? Primero, que se adquiere a través del aprendizaje, que se aprende por experiencia directa o por observación, porque vamos viendo obviamente nuestros padres, las personas cómo se relacionan y vamos imitando esa conducta. Incluyen comportamientos verbales y no verbales. Obviamente los verbales son las que se refieren al habla directamente y las no verbales a las expresiones corporales. Implica siempre las relaciones con otros, supone iniciativa y respuestas afectivas apropiadas y son influidas por las características del medio. Bien, hay una clasificación de habilidades según Goldstein que dice que el primer grupo de habilidades sociales que todos deben de tener es escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación y formular una pregunta, que es la base principal para todo. Y se dan cuenta que lo primero que aparece ahí es escuchar, y eso es lo que a veces nos cuenta bastante. Escuchar a las demás personas, generalmente solemos guiarnos por nuestros propios pensamientos y no escuchamos. Una vez que nosotros escuchamos, podemos iniciar una conversación y con base a eso mantener esa conversación para luego ir formulando preguntas de, por ejemplo, que no sé, qué vos harías, cómo estás, qué hiciste ayer y cosas así, manteniendo un eje principal. Lo principal sería también dar las gracias, presentarse ante las otras personas y hacer un cumplido.
¿Cuáles son las habilidades sociales avanzadas? Sería pedir ayuda, participar y dar y seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás. Serían habilidades ya más avanzadas, obviamente. Las habilidades relacionadas con sentimientos, que sería conocer los propios sentimientos de uno, expresar sus propios sentimientos, que es lo que pasa generalmente cuando hay un vínculo afectivo entre dos personas. Comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfadado de otro, expresar el afecto, resolver el miedo. Y también tenemos las habilidades de planificación, que sería pedir permiso, compartir algo. Esto ya es obviamente planificado, o sea, quiero hacer algo y entonces en vez de ir a hacer nada más, pido permiso, por ejemplo, a mis padres. Compartir algo, o sea, planifico para estar en una reunión con cierto tipo de personas, para ayudar a los demás también se planifica, obviamente participar en un grupo o proyecto, defender los propios derechos, responder a las bromas, negociar. Todos son habilidades de planificación. Y por último tenemos también las habilidades para hacer frente al estrés, que es formular y responder a una queja, demostrar deportividad después del juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejen de lado. Esto, por ejemplo, es porque si yo me quedo callado y me pongo sumiso sin ciertas cosas, obviamente me afecta. Por eso es justamente hacerle frente al estrés. Porque a veces yo me quejo porque alguien, no sé, una compañía telefónica me robó algo, pero no le digo absolutamente nada y me quedo callado y sigo. Y formular y responder una queja, por ejemplo, podría ser una opción. O sea, yo me voy y le puedo llamar a la empresa y quejarme de eso, obviamente, que forma parte también de las habilidades sociales, siempre manteniendo, obviamente, una asertividad positiva y no negativa, ¿verdad? A eso se refiere justamente con esto. Y luego tenemos habilidades alternativas a la agresión. En vez de agredir directamente a la otra persona, ya sea verbal o física, por ejemplo, podemos tomar decisiones, analizar las situaciones, discernir sobre la causa del problema, que es lo que pasa en la resolución de conflictos. ¿Se acuerdan de las 5 etapas básicas para la resolución de conflictos? Dentro de ellas están incluidas justamente esto que se encuentran aquí, que sería para no llegar justamente a una gresca ya específica. Bien, establecer un objetivo, determinar propias habilidades, recoger información, resolver problemas según su importancia y concentrarse en una tarea. Bien, disculpen un poquitito por mi voz, pero estoy un poco afónico, o sea, hoy amanecí un poco afónico. Bien, ¿cómo desarrollar las habilidades sociales para evitar la violencia? Atreverse a decir no en el momento, porque a veces no cargamos con sí, sí, decimos todo sí a todas las cosas, pero llevamos ese peso y esa carga de que no da gusto y luego reventamos y puede volverse en algo denso. Expresar sin agredir, hablar claramente y conscientemente, respetando obviamente a los demás. Manifestar claramente las críticas, no empezar a atacarle a la otra persona por lo que hace bien o mal, sino que hablarle obviamente con respeto, como ya habíamos mencionado anteriormente. Expresar aceptación y agrado de manera oportuna, elogiar con espontaneidad y sentimientos positivos, plantear demandas de punto de vista sin necesidad de ayuda, entre otros. Obviamente todo esto es fundamental. De hecho, lo que nosotros tenemos que tratar de tener en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás es entenderlo y no juzgarlo directamente por sus acciones. Dar ese lapso de empatía que nos pueda ayudar a ponernos en el lugar del otro sin desmeritar lo que haya hecho, ¿sí? Y en el caso que necesitan la ayuda, obviamente pasarle la mano, así como también otras personas lo harían por nosotros. Y a veces podemos encontrar gente que no esté realmente, o sea, no nos quiere ayudar ni nada de eso, pero no, eso no significa que nosotros no podamos pasarle la mano. Nosotros siempre tenemos que tratar de ser personas educadas, personas buenas y no necesariamente por un incentivo, por un interés o por algo a cambio, hagamos las cosas buenas. Si nosotros queremos realmente un cambio entre la sociedad, nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio y ser ejemplos nosotros y luego que las demás personas vayan tomando justamente ese ejemplo para ponerlo también en práctica en su vida. Bien, espero que se haya entendido la clase, chicos. Cualquier duda o consulta me preguntan y nada más. Un abrazo para todos.